Agencias Guay presenta. Casa del Migrante en Guatemala espera una nueva oleada de hondureños que buscarían continuar recorrido de la masiva caravana de indocumentados. Presidente estadounidense Donald Trump de nuevo lanza amenaza de recortes en donaciones a los países del Triángulo Norte ante oleada de inmigrantes que recorren por ahora tierras mexicanas. Pobladores de Tierra Blanca en Sayacchepetén queman subestación de la Policía Nacional Civil. Un reo fallece en el incendio. Las inconformidades llevaron a los vecinos a generar los destrozos. En Primera División investigan incidente donde alcalde de Sololá lanza una botella a aficionados del Quiché FC. Ahora el jefe DIL afirma que solo se defendía. Y a nivel internacional hayan abandonado en Turquía auto de matrícula diplomática de Arabia Saudita en el marco de investigaciones por el asesinato de periodista en el consulado de ese país en Turquía. Agencias Guay presentó. Bienvenidos a esta emisión de noticias para este lunes 22 de octubre de 2018. Hoy un día en el que se ha corrido el asueto de descanso precisamente del 20 de octubre. Hoy por eso muchos guatemaltecos no fueron a trabajar. Mañana inician su jornada y su rutina. Nosotros vamos a iniciar de inmediato, pero con las noticias. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. Iniciamos con la información. La Liga de Higiene Mental publicó hoy una petición para que el presidente Jimmy Morales sea sometido a una evaluación psicológica y psiquiátrica. Según la Liga de Higiene Mental, el presidente Jimmy Morales presenta varios indicadores que podrían identificarlo como una persona psicópata. Es por eso que han presentado una solicitud para que el mandatario sea evaluado y si es necesario que reciba atención psicológica o psiquiátrica, que la tome. No estamos diciendo ni asegurando que hay una patología, pero sí hay elementos de trastorno de personalidad que incluso los podemos encontrar casi de manera cotidiana en otros seres humanos, por ejemplo la tendencia a mentir, pero que en un gobernante esto no puede ser. Entre los indicadores mencionados está la mitomanía, cinismo e hipocresía, desapego afectivo y un probable perfil alcohólico. Hay una serie de elementos, como bien se señala en la publicación que se hizo, que son reiterativos, ¿no? Es decir, la tendencia a mentir de una manera abierta, ¿verdad? Está planteada en muchas de las declaraciones y de las conductas y actitudes que él ha tenido. El tema del avión, el tema de ISIS, el tema de este, el tema del otro. Esto conjugado con el cinismo con que manejan a veces las declaraciones, y por eso poníamos ahí que la relación de gobierno con Naciones Unidas, entiendas el tema de CICIG, está cargado de eso, ¿verdad? Por esa razón pensamos que una manera responsable en este momento era hacer esa solicitud, por lo menos plantearlo en lo público, porque sabemos que es el Congreso el que tiene que decidir, y si hace poco decidió, digamos, no darle viabilidad al tema del antejuicio, pues no lo decidiría en este sentido, pero creo que la población también debe tener el derecho de una manera más formal de exigir que estas cosas se manejen, no solo a través de burlas y de memes, que, perdón, no es que esté en contra de ellos, porque entiendo a la población, es su manera de expresar su sentir, pero nosotros como institución con 66 años de existir en el tema de salud mental, sí pensamos que había que verlo con más seriedad y tratar de hacer una evaluación, porque finalmente asumamos que se están dando este tipo de cosas, hay una posibilidad de que el ciudadano presidente
pueda recibir ayuda psicológica o psiquiátrica. Buscamos a Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia y portavoz presidencial, pero no respondió las llamadas ni mensajes. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y en otra información, la directiva del Quiché FC acusó al alcalde de Sololá de haber lanzado una botella a la afición de Quiché, mientras la directiva de Sololá ahora afirma que el alcalde solo se defendía de supuestas agresiones que estaban realizando los aficionados. Esto ocurrió en un partido que se realizó en el estadio Chambá, esto en Sololá, en el fútbol de la Primera División. Según la directiva del Quiché FC, el alcalde de Sololá, Andrés Iboy, lanzó una botella de vidrio a la afición cuando se desarrollaba el partido entre Quiché y Sololá. No tenía que estar haciendo nada en la cancha, ahí están los videos donde está intimidando a Joel Parada, portero del equipo. El árbitro lo retira, está el visor ahí. Y por supuesto también rechazamos el golpe que un seguridad del alcalde de apellido Yash le propició al preparador físico, al profesor Farfán. Ya él estará haciendo la denuncia en el Ministerio Público. La Junta Directiva de Sololá negó las acusaciones, aceptando que el alcalde no tenía acreditación para estar en ese lugar y que sí lanzó una botella, pero de plástico, de agua pura y vacía. Y fue una reacción a una pedrada que recibió en la espalda, manifestando que estaba en ese lugar porque huía de la afición de Quiché. Cuando le tiraron eso al alcalde, él se aguantó todavía, él estaba tomando un agua pura, así en plástico. Sí. Y la gente de Quiché empezaron a tirar más piedras. Ahí fue cuando él reaccionó, de como asustarlo también, ¿va? Porque ahí no solo él estaba ahí, estaba el comisario. Bueno, en ese momento el alcalde estaba fuera del estadio cuando empezaron a tirar piedras. Ahí fue cuando él intervino, ¿verdad? Llamamos al alcalde Andrés Iboy en varias ocasiones, pero no respondió las llamadas. Por Una Guatemala en Paz, Héctor Cordero. Vamos a Zacatepeques, donde los indicados Luis Enrique Barrios Mijangos, de 18 años, Miguel Ángel Castillo Sánchez, de 28, y José Eliseo Vázquez Reyes, de 48, fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva por el delito de asesinato y asesinato en grado de tentativa, según lo determinó la jueza del Juzgado de Primera Instancia Penal de Zacatepeques, Mélida Vázquez. El Ministerio Público presentó pruebas de la participación de los indicados cuando el pasado sábado 20 de octubre por la tarde asesinaron con arma blanca a Cándida García, de 82 años, y a Francisco Chioc González, de 70. En tanto, Rodrigo Chioc, de 27, hijo de ambos, quedó gravemente herido y Nancy Chioc resultó con heridas leves. El ente investigador estableció que el hecho no fue un robo, sino una acción directa para causar la muerte violenta de quienes estuvieran en ese momento en la casa de habitación, en el hecho que ocurrió en la colonia Santa Isabel de Santo Tomás, Milpas Altas de Zacatepeques, aparentemente por un problema de herencia de tierras. El Ministerio Público investiga a 2 autores intelectuales, entre los que podría involucrarse a una de las hijas de los fallecidos. Y vecinos de varias zonas en la capital y en los departamentos han iniciado con la recaudación de firmas para que las casas o hogar que se encuentran ubicados en distintos sectores sean trasladadas a otros lugares, pues afirman que los menores que se encuentran ahí recluidos continúan generando disturbios. Estos han sido algunos de los motines que han causado en los últimos días los menores de edad que se encuentran en casas hogares. El malestar de muchas familias es evidente cuando los menores de edad realizan este tipo de disturbios. En conferencia de prensa, las autoridades de bienestar social indicaron que se han reubicado a 169 adolescentes de Gaviotas al Centro Juvenil de Detención Provisional Etapa y 69 menores más de Etapa 2 para Gaviotas. Los centros de Gaviotas y anexo, ahora solo tenemos un 49% de sobrepoblación comparado con el 160 de hacinamientos que se tenía anteriormente.
El traslado de los menores de edad lo realizaron las autoridades de la Policía Nacional Civil en horas de la madrugada. Hay que recordar que muchos de los menores que fueron trasladados han generado disturbios y destrozos tanto en Gaviotas como en Etapa 2, donde han sido víctimas de toma de rehenes monitores. Algunos de ellos han sido asesinados. Por una Guatemala en paz en cámara, Pablo Alvarado reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Información desde Petén, un reo que se encontraba esposado murió cuando un grupo de pobladores incendió la subestación de la Policía Nacional Civil de Tierra Blanca en Sayajché. La víctima fue identificada como Santiago Caal Pau, de 21 años, quien presentaba quemaduras en todo el cuerpo. De acuerdo con el informe preliminar, la turba de unas 100 personas decidió incendiar la subestación porque exigían a los elementos de la policía liberar a una mujer que había sido detenida momentos antes en circunstancias aún no establecidas. Y al negarse los agentes a entregarla, los inconformes iniciaron con los destrozos en el lugar que derivó en el incendio. Al momento del incendio, la subestación, los pobladores no se percataron del reo que se encontraba esposado en el interior de una carceleta, por lo que lamentablemente murió calcinado, en tanto que los agentes policiales aún lograron huir para resguardar sus vidas. El Ministerio Público realizó el peritaje en el lugar para lograr establecer indicios que aporten en la investigación de estos hechos. Y las fuerzas de seguridad mantienen operativos en contra de bandas dedicadas a las extorsiones. En las últimas horas se han reportado varias capturas. En la Cuarta Avenida y Primera Calle de la Colonia El Progreso, en la zona 11, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a 4 saqueadores de viviendas. Los detenidos se encontraban realizando un robo en la zona 8. Habían ingresado por los techos. Los vecinos realizaron una serie de llamadas a las autoridades de la PNC para que los capturaran. Los ladrones quisieron escapar por los tejados. Según los registros de PNC, 2 de ellos habían estado detenidos este año por robos de comercios. Como Eduardo Guerra Mendoza, fue identificado un pandillero que estaba recogiendo dinero producto de la extorsión. La detención se realizó en la 18 Calle y 9ª Avenida de la zona 1. El pandillero es integrante de la pandilla 18. La sección Panda de la PNC informó que el detenido es uno de los principales cobradores de extorsiones en la zona 1 y zona 5. Por una Guatemala en paz en cámara, Pablo Alvarado reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Y antes de la pausa, le recordamos que también puede sintonizarnos en Estados Unidos a través de Centroamérica TV. Regresamos en instantes con la siguiente información. Y ante la incontenible oleada de migrantes, presidente estadounidense Donald Trump de nuevo amenaza a los países del Triángulo Norte. Continuamos con más información y este día el embajador estadounidense en Guatemala, Luis Arriaga, visitó la casa del migrante. Esto ocurrió en Tecunumán, San Marcos. Allí conversó con un grupo de hondureños albergados en ese lugar. Visitó también el paso fronterizo que comunica a Guatemala con México, donde se reunió con su homólogo acreditado en el país, Manuel López Moreno. Arriaga llegó a Tecunumán vía aérea y luego se desplazó en bus hacia la casa del migrante, donde permaneció allí por lo menos unos 20 minutos. Conversó con los hondureños albergados, a quienes les instó de no continuar con el viaje y lograr retornar a su país. Sostuvo además en privado reuniones con el director de esa casa, el sacerdote escalabriniano Ademar Barili. Concluida la visita en el albergue, Arriaga y su comitiva caminaron sobre el puente internacional Rodolfo Robles para conocer de cerca la crisis migratoria, tanto del lado guatemalteco como del lado mexicano. El embajador estadounidense se encontró con su par en Guatemala, el mexicano Manuel López, quien lo puso al tanto de cómo México está tratando de regularizar el paso de los hondureños a ese país. Concluido ese recorrido, Arriaga abandonó la zona y regresó vía aérea a la capital.
Sobre este tuit del presidente Donald Trump que se publica hoy en la mañana, que hace referencia a que Guatemala y El Salvador y Honduras pues estarían ya no recibiendo ayuda económica. Miren, el tema de la migración es un tema bilateral de trabajo. Trabajamos con Guatemala en muchas áreas. Migración es solamente una de ellas y nosotros vamos a seguir en esa línea, de seguir trabajando con Guatemala. No voy a hacer ningún comentario adicional sobre lo que el presidente dijo, solo que nosotros seguimos con todo el interés de seguir trabajando con Guatemala. Embajador, ¿cuál va a ser la situación de las personas migrantes que ya van cruzando México y que pues tienen como destino la frontera en Estados Unidos? Sí, mire, ese tema se lo dejaría yo a mis contrapartes de México y a su embajada de México. Yo no tengo ningún comentario sobre la situación en México porque no la conozco, pues yo solamente puedo comentar sobre Guatemala. ¿Y cuando lleguen a Estados Unidos, el país? Bueno, eso hay que preguntárselo al Departamento de Seguridad Nacional, que es el encargado de controlar las fronteras. Pero no hay ninguna opción a que pueda haber una negociación entre migrantes y el gobierno de Estados Unidos para que puedan entrar. Mire, el presidente ha sido muy claro, ¿verdad? Que a las personas que lleguen irregularmente, ilegalmente, se les va a detener y se les va a buscar la forma de cómo deportarlos. Y precisamente el presidente estadounidense Donald Trump lanzó de nuevo amenazas en contra de los países del Triángulo Norte, esto por la caravana del migrante que no se ha detenido en las fronteras de Guatemala y México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que empezará a cortar la ayuda económica a Guatemala, Honduras y El Salvador. Afirmó que no fueron capaces de impedir que personas dejaran su país y fueran ilegalmente a Estados Unidos. Trump añadió que puso en alerta a las patrullas fronterizas y a los militares ante lo que calificó de emergencia nacional. Gran parte de la caravana que salió el 13 de octubre de San Pedro Sula, en Honduras, logró ingresar a México ilegalmente el fin de semana y durmió en la plaza principal de Tapachula. Arribaron a esta ciudad del sur mexicano luego de recorrer más de 760 kilómetros a pie con bebés y niños a cuestas. Poco más de 700 que sí entraron legalmente, según datos oficiales, están alojados en albergues del gobierno, donde les aseguraron que iniciarán sus solicitudes de refugio o visa. Y organizaciones de migrantes consideran que los países de la región no pueden detener la caravana de indocumentados, esto por el libre tránsito y la movilidad de los centroamericanos. Además, consideran que con la amenaza del presidente Donald Trump se estaría dando la espalda a la llamada estrategia para Centroamérica. Aún no hay claridad por dónde el gobierno de Estados Unidos comenzará a recortar o cortar la ayuda en perjuicio de Guatemala, Honduras y El Salvador, como lo anunció el presidente Donald Trump. Pero organizaciones migrantes no ven cabida en la orden que dio Estados Unidos de frenar la caravana masiva de migrantes hondureños, cuando a nivel regional existe movilidad e ingreso libre. El gobierno guatemalteco no puede restringir el ingreso de población centroamericana porque es signatario de este acuerdo, que implica la libre movilidad dentro de nuestro territorio. En los años fiscales de 2015 y 2017, Estados Unidos destinó para los países centroamericanos cerca de $2 billones, incluidos los $650 millones del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Nos parece que es un plan que se construyó nada más desde los estados y con los empresarios. Un plan que dice que es ser para ayudar a las poblaciones, para reducir los índices de pobreza y las problemáticas que los están forzando a migrar, porque finalmente son desplazamientos forzados. Pero justamente a estas poblaciones jamás se les tomó en cuenta para elaborar un plan de este tipo. Para los migrantes en Estados Unidos, el Ejecutivo norteamericano estaría debilitando la agenda centroamericana que busca fortalecer la gobernanza, seguridad y justicia, e incluso la lucha contra la corrupción e impunidad. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luis H. Y esta migración podría continuar, pues grupos en Honduras han anunciado de nuevo para los próximos días travesías buscando el sueño americano. Las autoridades de la Casa del Migrante esperan para hoy en la noche o bien en la madrugada un número
número considerado de más hondureños que estarían pernoctando con ellos. Los voluntarios están listos para recibir a más de 3,000 viajeros que, según los datos que les han llegado, se espera que ingresen a la ciudad capital. En el área recreativa de la Casa del Migrante, de nuevo, se han colocado colchonetas inflables para que los hondureños puedan descansar. El flujo migratorio es constante y realmente estamos pidiendo que exista un mayor respeto por parte de las autoridades hacia las personas migrantes. De modo especial, en la salida de la frontera, estamos preocupados que el gobierno de Honduras ha puesto a electricidad para que no crucen la frontera. Berceletti afirmó que las autoridades de gobierno no han enviado ningún tipo de ayuda. El apoyo para los migrantes son donaciones de la población guatemalteca y empresas privadas. Pedimos que sigan apoyándonos porque es una emergencia que va para largo. También hemos abastecido la Casa del Migrante de Tecunumán porque justamente saliendo de aquí, de la ciudad de Guatemala, llegan a la frontera y hay un proceso más difícil de cruzar la frontera. Entonces, a todos los guatemaltecos y guatemaltecas, a todo el apoyo que nos han brindado, ha sido canalizado directamente a las personas migrantes en todos los aspectos. Este día salieron rumbo a la frontera con México 108 hondureños que ingresaron anoche. Por una Guatemala en paz en cámara, Pablo Alvarado reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y al menos 100 vehículos de transporte pesado con mercadería se encuentran varados en ambos sentidos de la aduana integrada entre Agua Caliente, Honduras y Guatemala. Esto debido a la continuidad de esta masiva migración de hondureños hacia nuestro país. Los transportistas que se encuentran en la aduana están preocupados debido al transporte de alimentos perecederos, mismos que están a punto de descomponerse, así como la imposición de multas y malestar por parte de las empresas propietarias de la mercadería. Otra de las complicaciones de los transportistas y guardias de seguridad que viajan en estos vehículos comerciales es que ya no cuentan con los viáticos necesarios para mantenerse en la aduana ni para continuar a su destino y temen quedarse sin dinero para alimentación y combustible. Los clientes nos están esperando y mire la hora, supuestamente esta era la hora que tendríamos que estar descargando. Nos sancionan, se vence la papelería. Nos perjudica en bastantes cosas. Ninguna buena esperanza porque según nos comentan los compañeros de que esto va para largo. Ante este problema en Agua Caliente, el Instituto de Migración de Honduras y la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala han informado el cierre temporal de este tramo y han aconsejado a los transportistas dirigirse hacia otras zonas fronterizas. Agentes migratorios de Honduras y de la SAT que se encuentran en la aduana integrada del Florido entre Chiquimula y Copán, Honduras, informaron que el tránsito en el referido lugar es normal y que no hay ninguna complicación para trasladarse entre ambos países. Durante la mañana y parte de la tarde de este lunes, autoridades monitorearon el paso de un grupo de aproximadamente 500 migrantes que se dirigen a la ciudad de Chiquimula. En el kilómetro 171 fue colocado un puesto de registro para detener a todos aquellos que no contaran con la papelería necesaria para su tránsito en el país. En el lugar permanece un helicóptero del Ejército de Guatemala que por momentos realiza sobrevuelos en el área. En cámaras, Kevin Villeda. Por una Guatemala en paz, reportó desde Chiquimula, Mario Morales. Cuando regresemos, conocerá el recuento de los éxodos más importantes de la historia tras la masiva movilización de hondureños que buscan tierras estadounidenses. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Les saluda Sara Guerrero como siempre. Es momento de informar qué es lo que sucede con las condiciones climáticas para el territorio nacional. Iniciamos como todos los días con esta imagen satelital en donde se ha continuado el monitoreo de la tormenta tropical Vicente, que ya se aleja del país y deja de estar afectando directamente la región guatemalteca. Por el momento, según reporte del Centro Nacional de Huracanes, no se espera la formación de ninguna nueva tormenta ni depresión durante los próximos días para que usted lo pueda tomar en consideración. Tenemos que conocer también el comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica. Tenemos todavía algunas lluvias dispersas en algunas
regiones del país, esto como remanentes de humedad que quedaron después de la depresión tropical que estuvo afectando fuertemente la región guatemalteca. Debido al incremento de lluvias que estuvimos experimentando en los últimos días, las carreteras han quedado sumamente dañadas, para que usted lo pueda tomar en cuenta y tome las precauciones debidas si se dirige al interior de la República. Información también referente a las temperaturas. Iniciamos entonces colocando cada una de las regiones guatemaltecas. Acá, como siempre, las mínimas van a estar en 8 grados centígrados, oscilando más o menos hasta los 17 grados centígrados. La siguiente región guatemalteca siempre nos presenta temperaturas mucho más cálidas. En el oriente del país tenemos un ambiente bastante cálido y bastante seco, sin presencia de lluvias. Y finalizamos en el norte, en donde Petén nos indica una mínima de 22 con máxima de 33, al igual que el Quiché. Para Izabal, un ambiente también bastante húmedo para el resto de la jornada. Más adelante en Sin Filtro continuaremos ampliando esta información. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Vamos a más noticias. Una caravana de 30 madres centroamericanas que buscan a sus hijos migrantes desaparecidos recorren precisamente Centroamérica y han hecho ahora una parada en nuestro país. Con el único sueño de encontrar a sus hijos migrantes, estas madres con fotografías en mano recorren kilómetros, se paran en las plazas y piden información para saber sobre el paradero de sus familiares. María Isabel Castro es parte de la caravana de madres que busca respuestas. En marzo de 2013 tuvo la última comunicación con su hijo Marco Antonio Amador Martínez, quien a sus 21 años y con 1.500 lempiras decidió iniciar el trayecto por México rumbo a los Estados Unidos desde Honduras. Que a donde quiera que esté mi hijo, me vea y sepa que yo voy en busca de él, que es la segunda caravana que yo vengo, que nunca lo he dejado de buscar, que siempre está en mi corazón, que lo amo, que lo extraño. Quiero saber de él. Las organizaciones de migrantes ven como nueva estrategia la migración masiva para intentar disuadir a las redes criminales que se encuentran en el paso migratorio. No obstante, nada garantiza los riesgos de viajar de manera ilegal. Los pone en una situación de mucha más vulnerabilidad porque al ser visibles de esa manera se violentan sus derechos. Desde las autoridades hay una violación a sus derechos desde lo administrativo, con el utilizar la fuerza, la represión, entonces siguen estando vulnerables. Las cifras de migrantes centroamericanos desaparecidos en la ruta migratoria sigue siendo una casilla en blanco, ante la falta de conocimiento de una forma clara de denunciar o por miedo que estas madres han decidido romper al salir ellas mismas en busca de respuestas de dónde están sus hijos. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luisa Che. Y a continuación, hacemos un recuento de algunos de los éxodos más importantes de la historia, luego de la masiva movilización de hondureños hacia Estados Unidos. En la actualidad, 68 millones de personas han sido obligadas a abandonar su lugar de origen, huyendo sobre todo de la violencia y la pobreza, siendo esta la crisis humanitaria más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Según la Agencia de la ONU para Refugiados, una persona asume ese estatus cuando huye de su país buscando escapar de persecuciones étnicas, religiosas, políticas y por su orientación sexual, entre otras. La mayoría, al tomar la decisión de emigrar, toman una pequeña mochila con un poco de alimento, agua y dinero en efectivo, con la esperanza de llegar a un lugar mejor, aunque el recorrido sea peligroso. Sin embargo, muchos a veces prefieren morir en el intento que seguir el sufrimiento en su país. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia y, como dicen sus letras, fue liderado por Moisés, que fue designado por Dios para que guiara al pueblo israelita en su liberación de la esclavitud a la que estaban sometidos en Egipto. Esto por la religión y la cultura. Entre 1948 y 1967, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se da la migración de judíos supervivientes del Holocausto nazi a Palestina con el objetivo de crear un Estado propio, Israel. El movimiento sionista
promotor y responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel, organizó redes de contrabando de personas que llevaron a más de 400,000 judíos a Palestina. Esto provoca la guerra árabe-israelí de 1948, que causa un nuevo éxodo, pues como un efecto dominó, tras la llegada de los judíos, entre 700 y 900,000 palestinos huyeron. 20 años después se volvió a producir una huida de la población civil de Cisjordania ante el avance israelí. Según un censo realizado por la ONU en el 2008, los refugiados palestinos eran más de 4,5 millones. Desde los primeros días de la Revolución Cubana, muchos ciudadanos buscaron refugio a 145 kilómetros de la isla, en Estados Unidos. El primer éxodo fue impulsado por personas que no creían que el nuevo gobierno duraría mucho y se fueron del país, dejando sus bienes con otros familiares. Entre 1960 y 1962 ocurrió la operación llamada Peter Pan, en la cual más de 14,000 niños fueron enviados a Estados Unidos y estuvieron bajo el cuidado de la Iglesia Católica. Luego fueron entregados a familias temporales hasta que pudieran reunirse de nuevo con su familia. Entre 1965 y 1973, la única manera legal de salir del país eran los vuelos de la libertad que conectaban el país con Miami. Estos vuelos eran limitados a familiares directos de personas que ya estaban en Estados Unidos. Entre abril y octubre de 1980 se dio el éxodo de Mariel, un significativo movimiento de cubanos hacia Estados Unidos. Se calcula que 125,000 cubanos llegaron en pequeñas balsas. Un censo realizado en el 2010 identificó que en Estados Unidos viven 50 millones de hispanos, de los cuales 1.7 millones son cubanos. En el 2011, 4 millones de sirios huyeron a países vecinos desde el inicio del conflicto del régimen de Bashar al-Assad en marzo de ese año. Turquía y Líbano fueron los primeros países de acogida, luego Jordania, Irak y Egipto. La llegada de los refugiados tiene consecuencias sociales y económicas. La población de Líbano creció más de 25% y la de Jordania más de 10%. En ese momento los niños eran la mitad de los refugiados, aproximadamente 387,000 en edad escolar. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas publicados en junio de este año, Siria es el país con más refugiados en el mundo. En total, 6.3 millones de personas que abandonaron el país de manera forzada y 6.2 que dejaron sus ciudades. Datos del 2016 calculaban que en América Latina hay alrededor de 5,000 refugiados sirios. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, hasta junio del 2018, cerca de 2.3 millones de venezolanos han abandonado sus hogares debido a la inseguridad, falta de oportunidades, crisis económica y anarquía. En julio pasado, el gobierno de Colombia divulgó que 50,000 venezolanos entraron al país en un solo día, buscando nuevas y mejores oportunidades de vida. Cerca de 90,000 han solicitado asilo en Perú, país favorito para migrar, pues no exigía pasaporte para ingresar. Esto cambió en agosto del 2018. Otros venezolanos han decidido emigrar a sitios más lejanos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el 2017 han llegado a España más de 200,000 venezolanos y más de 290,000 han llegado a Estados Unidos. Nicaragua sufre una grave crisis social y política que empezó en abril de este año. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calcula que alrededor de 450 personas murieron a consecuencia de la represión del Estado en contra de las manifestaciones callejeras. Eso motivó a muchos a dejar sus pertenencias y huir en busca de seguridad y oportunidades. Se calcula que actualmente hay entre 100 y 150,000 familias nicaragüenses que viven en Costa Rica y según ACNUR, 23,000 personas han ido en busca de asilo. Guatemala ha sido utilizado como paso para migrantes que buscan el sueño americano. En el 2015, los africanos empezaron su travesía para llegar hacia Estados Unidos. En el 2016, la policía detuvo a más de 1,600 en el país. De ellos, un grupo era originario de la República Democrática del Congo y otros haitianos procedentes de Brasil. Ahora es el turno de los hondureños. Más de 5,000 han pasado por Guatemala. Niños, jóvenes, adultos y ancianos han caminado decenas de kilómetros con el objetivo de llegar a Estados Unidos. El motivo de esta masiva migración es la crisis económica y política, la falta de oportunidades laborales y la violencia. Esa caravana ya ha llegado a México y ahora están más cerca de cumplir el sueño americano. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y en otros temas, el Ministerio de Desarrollo Social comprará una serie de insumos para la atención de emergencias por vulnerabilidad. Las compras se dan previo a que el titular del MIDES será interpelado por el Congreso.
El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Fondo de Desarrollo Social, adquirirá materiales de construcción como láminas, blocks, pilas, estufas ahorradoras, costaneras, tuberías, depósitos, filtros de agua, entre otros insumos para la atención de emergencias en zonas de vulnerabilidad. Para ello, este lunes iniciaron los eventos de cotización con la presentación de ofertas de los insumos conforme a las bases de licitación. La entrega de los oferentes serán abiertas al público. Se espera que los eventos se desarrollen hasta el 26 de octubre en la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy fueron abiertas las ofertas de cemento y costaleras y se espera que este martes se presenten las ofertas de láminas. Los procesos de adquisición de insumos en el FODES iniciaron unos días antes de que el titular del MIDES, Carlos Monge, sea interpelado por el Congreso de la República para informar sobre su gestión. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luisa Che. Y en Huehuetenango, diversos sectores están preocupados por el riesgo en el que se encuentran 89 millones de quetzales del Consejo Departamental de Desarrollo, que incluso podrían perderse por la deficiencia en la ejecución de la obra pública. Durante la reunión ordinaria del CODEDE, las autoridades informaron que 6 proyectos se perdieron porque los alcaldes no completaron los expedientes. 3 son de Huehuetenango. Tenemos un saldo por recibir de 89.771.198. A la fecha se ha entregado de acá del Consejo de Desarrollo 31.945.000, que nos marca un 22.90 de avance físico real. A nosotros nos miden el avance físico, lo recibido contra lo entregado. Según la funcionaria, en las arcas tienen 17 millones de quetzales que no son reclamados porque los documentos no están completos. El gobernador dice que no es un tema exclusivo del departamento. Sigue siendo baja, les hizo el llamado, sabemos que estamos en contra del tiempo, pero todavía existe la oportunidad de que estos números se puedan elevar, así que nosotros estamos a la espera de que nos puedan completar con la documentación que corresponde. Nosotros, si no tenemos los requisitos, no podemos actuar. Los alcaldes aseguran que hay cuellos de botella que no permiten avanzar. Implicado por la misma burocracia que actualmente se vive en el país. No estamos hablando del departamento, estamos hablando a nivel de país. Y para nosotros se nos complica, dado que todavía muchos compañeros alcaldes no han firmado ni siquiera convenios. Representantes de sociedad civil afirman que es necesaria la fiscalización para evitar que se pierdan los recursos. Seguimiento que podamos dar y no sean estos atrasos que al final lo que provocan es disminuir la inversión en nuestro departamento. Estamos conscientes que en este tema de transparencia siempre será una tarea difícil. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y el 26 de octubre se celebra el Día Latinoamericano de la Prevención de Quemaduras y esta semana se realizarán actividades de prevención y enseñanza. La unidad de quemaduras infantiles recibe más de 2.500 casos anuales. Por cada millón de habitantes del país, 5.000 entre adultos y niños sufren quemaduras. La unidad de quemaduras infantiles ha identificado que los casos de quemaduras en niños incrementan a partir de octubre, cuando termina el ciclo escolar y están más tiempo en sus casas. Las principales causas de quemaduras son los líquidos calientes y esto es lesiones que ocurren más que todo en la cocina o cuando se manipulan mal los líquidos. Entonces nosotros queríamos hacer un llamado a que la población en general conozca un poco más del peligro de las quemaduras y que tome sus medidas de prevención. Entre las recomendaciones que Santizo hace, podemos mencionar que se aleje a los niños de las cocinas o de los lugares en donde hayan líquidos calientes, pues esta es la principal causa de quemaduras infantiles. También tenemos fuego, electricidad, que en esta época de volar barriletes es un problema muy grande, y contacto también con cables de alta tensión en los techos. En la unidad de quemaduras pediátricas del Hospital Roosevelt ingresan entre 300 y 500 casos hospitalarios en un trimestre y de forma ambulatoria ingresan aproximadamente entre 150 y 200 casos. La mayoría de los pacientes son de escasos recursos. Cuando la quemadura es leve o moderada y el niño requiere hospitalización pero no cirugía, el costo diario es de $200. Si el paciente tiene una quemadura severa que necesita cirugías e injertos, el costo del tratamiento y la atención médica está entre $500 y $600 diarios. Durante esta semana, para conmemorar el Día de la Prevención, se hará una feria para que los pacientes y otros niños conozcan lo que deben y no deben hacer en casa. Además, habrá actividades con los bomberos. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández.
Y a nivel internacional, investigadores turcos encontraron un vehículo que portaba placa diplomática saudí. Este fue abandonado en un estacionamiento en Estambul. Se da en el marco de las pesquisas por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Así lo informaron los medios de comunicación de Turquía. Nuevos elementos en la investigación por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Investigadores turcos encontraron el lunes un vehículo que portaba placa diplomática saudí y que estaba abandonado en un estacionamiento subterráneo en Estambul. La cadena de televisión turca TRT señaló que el automóvil marca Mercedes-Benz fue abandonado en los días posteriores al asesinato de Khashoggi. El lunes el presidente estadounidense Donald Trump se dijo insatisfecho con las explicaciones que ha dado Arabia Saudita y la primera ministra británica Theresa May se sumó a las críticas internacionales que ha generado la muerte del periodista. Estoy segura de que toda la Cámara se unirá a mi condena del asesinato de Jamal Khashoggi en los términos más duros posibles. Debemos llegar a la verdad de lo que pasó. Khashoggi, un periodista crítico con el gobierno saudí, fue asesinado el 2 de octubre en el consulado saudita en Estambul. Según funcionarios y medios turcos, el cadáver del periodista fue descuartizado luego de que su asesinato fuera cuidadosamente planeado y ejecutado por un equipo de 15 personas. Después de afirmar en un principio que Khashoggi había abandonado el consulado con vida, Riad admitió que el periodista había sido asesinado, pero alega que fue una operación no consentida por las autoridades. Y el Tribunal Superior Electoral de Brasil investiga bajo reserva las denuncias de un supuesto apoyo ilegal hacia el ultraderechista Jair Bolsonaro por parte de empresarios. Estos que aparentemente habrían financiado el bombardeo de mensajes contra el Partido de los Trabajadores que se hizo viral a través de WhatsApp. Vieira de Carvalho Neto. El Tribunal Superior Electoral de Brasil investiga un supuesto apoyo ilegal a la campaña del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro. Según el diario Folha de Sao Paulo, empresarios financiaron el bombardeo de mensajes contra el Partido de los Trabajadores en WhatsApp. Nos gustaría mucho tener una solución rápida y eficaz, pero no la tenemos. Las noticias falsas no son una novedad. Lo que es novedoso en este proceso electoral es la velocidad de la circulación y de la difusión de esas noticias que son dañinas. Da difusão dessas notícias que de fato são deletérias. Vencedor en la primera ronda electoral con el 46% de los votos, Bolsonaro es el gran favorito para imponerse en el balotaje del próximo domingo contra el izquierdista Fernando Haddad, quien sumó el 29% de los sufragios. Y el huracán Willa se transformó en una tormenta potencialmente catastrófica frente a la costa del Pacífico de México, donde se esperaba que produjera vientos e inundaciones que amenazan la vida. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presenta. El poderoso huracán va en ruta de golpear México en algún lugar cerca de la ciudad turística de Mazatlán el martes por la tarde o noche. Ahora tiene vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, lo que lo convierte en un huracán de categoría 5 máximo, dijo. Se espera que Villa arroje de 15 a 30 kilómetros de lluvia en partes de los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, con algunas áreas que alcanzarán los 45 centímetros. La tormenta se ubicó a unos 215 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, batiendo hacia el norte de 11 kilómetros por hora. El gobierno de México ha puesto en alerta varias partes de la costa y además se espera que la tormenta tropical Vicente, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, traiga fuertes lluvias e inundaciones sobre el sur y suroeste de México. Sí, me voy mañana. Antes de la llegada del... Sí, el huracán creo llega mañana en la noche. Sí, pero pues no, ya muchos me dijeron que no pasa nada. Normalmente lluvia y viento. El único peligro que puede pasar es que suba la ola mucho, se lleve la arena y se lleve junto al velero. Es lo peligroso que podría pasar.
pero no tenemos otra más que guardarlo aquí. La costa del Pacífico de México ya ha sido azotada por las tormentas mortales y lluvias en esta temporada de huracanes. En septiembre, al menos 15 personas murieron cuando las inundaciones repentinas azotaron los estados de Sinaloa y Michoacán, y la semana pasada 11 más murieron en Oaxaca, incluidos 7 niños. Conoce el nuevo LG G7 ThinQ, la introducción a un smartphone con inteligencia artificial. LG G7 ThinQ presentó. Y pobladores de la comunidad Talmiché en Huehuetenango dejarán de caminar por 2 kilómetros para abastecerse de agua. Las autoridades entregaron materiales para concluir la perforación y extraer agua de un pozo, como lo vemos a continuación. Desde su fundación, la comunidad no tuvo acceso a servicio de agua, pues se ubican en la parte alta de los Cuchumatanes. Para abastecerse, las mujeres principalmente debían caminar largas distancias para buscar un riachuelo que les sirve para tener cómo preparar los alimentos. La comuna perforó un pozo el año pasado y ahora se les entregó materiales para extraer el agua a un tanque. Les pedimos que lo poquito que les pidamos pues nos lo den pues con corazón y la amistad que tenemos pues con ellos. Y antemano les agradecemos a todos pues de las corporaciones que nos ayuden. Los vecinos dicen que aún hace falta mucho por atender en esta comunidad. Va a servir para subir la tubería del pozo al tanque, porque queremos ver la necesidad de llenar el tanque para ir cubriendo la necesidad de los vecinos. Que nos ha dado de recibir estos materiales que del camión se están bajando, porque para mí ha sido una carga muy fuerte el hecho de querer realizar lo que es el proyecto, pero no se ha podido. La siguiente fase es poder tener los materiales para construir la red de distribución, afirman los vecinos. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y relatores de la Oficina Nacional contra la Tortura en Guatemala verificaron el hacinamiento de reos en las cárceles tanto en Mazatenango como en otros lugares. Además, verifican un posible caso de epidemia. Durante la visita, los relatores se pudieron dar cuenta de las diferentes necesidades en el centro carcelario. Una es la falta de transporte para trasladar a los reos a las audiencias. Tenemos un vehículo que está descompuesto, que está fundido, y el vehículo que están utilizando, según manifestación del subdirector, tiene los inyectores prestados, que en un taller le prestaron los inyectores para poder ponérselos al vehículo e iniciar los traslados. Un caso de tuberculosis fue detectado en un privado de libertad, quien mantiene comunicación con sus compañeros, algo que no fue bien visto por los relatores. Mismo acá pudimos encontrar una persona que tiene padecimiento de tuberculosis, entonces, y la tuberculosis le devino de VIH, entonces sí estamos sumamente preocupados por la población de los privados de libertad en esta situación, ¿verdad? Porque usted sabe que la tuberculosis es una enfermedad de un contagio muy rápido. Otra situación que fue vista por los visitantes es la ruta a la cárcel, que se encuentra en malas condiciones. Por una Guatemala en paz, Cristian Ico Soto, Noticiero Guatevisión. Y en el foro de donantes anticorrupción que se realiza en El Salvador, hoy el comisionado Iván Velázquez utilizó el ejemplo de Guatemala en la lucha contra la corrupción, destacando el papel de la población, pero también de los medios de comunicación y cómo esta lucha continuará en nuestro país. Con algunos guatemaltecos me decían, pudimos ver que al final del túnel sí hay una lucecita y tenemos que luchar porque esa lucecita no solo permanezca, sino que podamos salir efectivamente a la luz. Yo creo que lo que hemos construido en Guatemala es esa conciencia de que la lucha, ahora no digamos solo que la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad son posibles, sino que decimos, la lucha por la construcción del Estado de Derecho es posible. Y que hay que seguir con ese optimismo, con la convicción, pero además con un sentimiento de
continuar con ese trabajo y un llamado que es además un pedido a los ciudadanos guatemaltecos. No se dejen intimidar. No se dejen intimidar porque la lucha por la construcción del Estado de Derecho sí es posible. Muchísimas gracias. Cuando regresemos, despega misión espacial rumbo a Mercurio en busca de respuestas al origen del universo. Continuamos con más información. Un cohete Ariane 5 despega por su misión al espacio. Esto lo hará desde la Guyana Francesa. La finalidad es estudiar Mercurio y explorar el origen de nuestro sistema solar. El conjunto de instrumentos a bordo de este cohete tendrá que viajar 7 años y 9 millones de kilómetros para llegar a su destino. Lo último en tecnología es presentado por GTC de GIT Continental. Es el núcleo de Mercurio, líquido o sólido. ¿Y por qué en el planeta más pequeño de nuestro sistema solar es tan grande? ¿Qué puede decirnos el planeta más cercano al Sol sobre cómo nació nuestro sistema solar? Una misión espacial no tripulada entre Europa y Japón, lanzada el sábado desde la Guyana Francesa, apodada Pepicolombo, explorará estos y otros misterios. Primero, sin embargo, el conjunto de instrumentos a bordo del cohete Ariane 5 tendrá que viajar 7 años y 9 millones de kilómetros para llegar a su destino. Mercurio es el único planeta rocoso que orbita alrededor del Sol, como la Tierra, con un campo magnético. Los campos magnéticos son generados por un núcleo líquido, pero dado su tamaño, el santuario interno de Mercurio ya debería de haberse enfriado y solidificado, al igual que Marte. En su superficie, Mercurio es un planeta de extremos que fluctúa entre los días calurosos de alrededor de 430 grados Celsius a noches superheladas de menos de 180 grados centígrados. Esos días y noches duran casi 3 meses terrestres cada uno. Lo último en tecnología fue presentado por GTC de GIT Continental. Y las municipalidades de San Marcos y comités rurales de agua potable recibieron equipo donado por la Cooperación Española con la finalidad de medir la calidad de agua que se surte para consumo humano. El propósito del equipo es mejorar la administración y verificar la calidad del vital líquido que están consumiendo los habitantes de 15 municipios de San Marcos y uno de Huehuetenango, que integran la Asociación de Municipalidades del Altiplano Marquense Arimam. Algunos medidores de cloro, algunas cámaras y algunos otros accesorios que sirven para poder efectuar el trabajo de saneamiento en las municipalidades. Es para medir la calidad de agua de las oficinas de agua y saneamiento. El equipo está valorado en casi 200,000 quetzales y se logró gracias a las gestiones que se han realizado ante la Cooperación Española, y los beneficiados lo empezarán a utilizar para cuidar la salud de los usuarios de las entidades locales de agua. Porque la salud de la gente era más duro. En cambio ahora con cualquier cosita ya la gente se enferma, entonces para nosotros es muy importante. Actualmente en las comunidades la ADIMAM está implementando diversos proyectos de agua y la entrega del equipo forma parte del proyecto que está en fase de implementación. Ya estamos un poco agotados de agua, ya no tenemos basta agua, pues ya el agua ya es poca el agua, entonces se solicitó un proyecto y gracias a Dios ya lo tenemos casi metido en lo que es para inicio de nuestra comunidad, para 49 familias. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Y con esta información nosotros finalizamos esta emisión. Los invitamos a que se queden con la programación de Canal Guatevisión. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches.